¿Quieres aprender a hacer un emprendimiento con impacto social? ¿Quieres dejar una idea que haga un cambio en nuestro país? Pues quédate, que hoy vamos a hablar de estos temas. Tu voz emprendedora, donde se conectan tus ideas y damos la voz a los emprendedores para compartir sus experiencias. Tu voz emprendedora, con Harim Coronado. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente quiero darles la bienvenida a este podcast, Tu Voz Emprendedora, un podcast donde hablamos de éxitos y fracasos e historias que cambian a nuestro país. Y quiero hoy agradecer a Play porque estamos grabando desde su estudio de grabación y pues que nos abre siempre este espacio para grabar un capítulo más. Les saluda su amigo y emprendedor Harim Coronado y hoy voy a presentar a un emprendedor que tiene una historia increíble, una trayectoria que cuando empecé a conocer un poco más de él me sorprendió justamente por lo que está haciendo, un emprendimiento social y que más que un emprendimiento que ayuda a la sociedad es el impacto de su idea que está haciendo cambios positivos en nuestro país. Es por ello que voy a presentar a Carlos Calderón Cosío. Él es un agente de cambio con enfoque de innovación de modelos de negocio para el impacto social positivo, fiel creyente en la colaboración entre la iniciativa privada, gobierno, sociedad civil y académicos como medio para la mejora de la comunidad. Es licenciado en creación y desarrollo de empresas con certificación e innovación por el Tecnológico de Monterrey. Un gran personaje que hoy Carlos nos acompaña. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes estar aquí en tu podcast, Tu Voz Emprendedora? Pues muchas gracias, Harim, por la invitación. Ahora sí que feliz de poder compartir un poco sobre la trayectoria que tenemos y pues de aportar, si es que les puede llegar a servir en caso de que quieran emprender o emprender socialmente, ¿no? O sea, que es enfocarse a solucionar problemas mediante herramientas de negocios, que ojalá les pueda servir. Que justamente es un tema que faltaba abordar en el tema de emprendimiento social, pero antes de ir abordando estos temas para la audiencia, los emprendedores y empresarios que nos llegan a escuchar, que nos platiques un poco de ti, quién es Carlos como persona, cómo te definirías. Yo creo que, bueno, soy licenciado en creación y desarrollo de empresas, yo digo licenciado en negocios, algo cercano a, me considero un generalista en temas de negocios, conozco de las diferentes áreas de recursos humanos, administración, finanzas, demás, y pues sí, una persona muy creativa en ese sentido, ¿no? Un conector también, creo que va muy de la mano de acuerdo a lo que hago en el día a día, y que aunque suelo tomar decisiones de cierta forma frías, pues tengo que tener esta empatía en el día a día, ¿no? Y una frase que me encanta y mucho y siempre la digo, y aunque la gente se ría, pero es el cómo chingados no, o el cómo sí. O sea, me gusta mucho buscar ese cómo sí en las cosas, porque a fin de cuentas se requiere, y creo que esa resiliencia la tengo y ese compromiso de que si algo depende de mí, pues voy a buscar de forma para sacarlo adelante. Increíble, Carlos, sobre todo es algo que siempre decimos aquí en el podcast, el cómo no, o sea, el cómo sí hacer las cosas. Aquí no hay el que no se puede, sino tú ahorita vas a platicarnos justamente esa historia de cómo le has hecho, cuáles han sido tus acciones y retos que te han permitido llegar a donde ahorita tú estás. Sí, justo pues han sido ya casi, estaba haciendo ahorita memoria de trayectoria y demás, dije ya voy para 10 años que me metí a todo este tema, ahorita tengo 29, y a partir de pues estar ahora sí que aprendiendo en distintas iniciativas me tocó ir evolucionando, ¿no? O sea, pasamos de yo estar en temas de innovación, en temas de hackatones, en temas de cultura, drones, etcétera, a decir, oye, pues ya nos vamos a enfocar en temas sociales, entender bien la problemática, ya pasar a hacer una asociación civil, pero ok, luego viene la parte de empresa, lo que significa tener un emprendimiento, pero también es ya pensar en, está padre ser emprendedor o emprendedora, más
también está muy padre el transicionar y poder decir ya soy empresario o empresaria, ¿no? Que creo que ese camino y esa transición es algo que me llamaba en esta siguiente etapa de aprendizaje y que dije, quiero puntualizar en esto y poder ser una persona que tenga la teoría y la práctica al respecto de esto. Y que justamente estas prácticas que has tenido, ¿cuáles han sido tus fracasos y aprendizajes? Porque aquí el fracaso lo vemos como un aprendizaje que tú has tenido en tu carrera a lo que hoy has fundado, que ahorita vamos a detallar un poco más, Proactible, que te llevó a esto y que tú dijiste, esto primero me equivoqué, pero que al final me ha empujado a llevar este negocio a un crecimiento. Yo creo que muchos, o sea, a lo largo inclusive vas revisando y dicen, es que ¿por qué no hiciste esto? Pues sí, en ese momento no sabía, ¿no? Primero que nada está muy padre ser un facilitador de la innovación, del emprendimiento, o sea, porque hay muchos organismos que se involucran en eso y ya se dedican a dar talleres, inclusive y demás. Me tocó estar involucrado en su momento dentro de una incubadora, la cual agradezco mucho el apoyo que me brindó. Sin embargo, el entender también que a veces se requieren casos, ¿no? Y esta solidez en las acciones o el camino que queremos llegar a tomar. O sea, a esto me refiero entender dónde queremos echar raíces y poder definir un poco más ese árbol de problema que llegarían a decir a veces cuando haces análisis de impacto, para entonces saber por qué camino te quieres ir. Nos puede gustar mucho ser generalistas, ¿no? Y poder estar brincando de un lado a otro, pero el acercarnos a una problemática y entenderla creo que es uno de los mayores aprendizajes que se puede llegar a tener, o sea, porque a lo largo te vas topando con pared muchas veces y aprendiendo cada vez más de las personas a las cuales buscas ayudar, y es con eso que puedes ir creciendo tu organización. Entonces, primero que nada, el intentar pasar de ese enfoque muy abierto a un enfoque cerrado en el cual te vayas especializando en un tema en específico, con una población en específico y que quieras ayudar, ¿no? Eso es uno, ¿no? Porque puede haber mucha tecnología, puedes haber mucho ChatGPT, inteligencia artificial, metaverso, bitcoins, etcétera, mas si no tenemos un enfoque claro en dónde queremos aplicar esos conocimientos y esas herramientas que ya muchas veces están a disposición afuera, no va a tener el valor agregado que podría llegar a tener, ¿no? Y justamente, ¿cómo empezaste a fundar Proactible? ¿Cómo dijiste? Bueno, primero, para comprender un poco, platícanos qué es Proactible para que el público lo conozca. Pues yo ya me profundicé un poco más, pero para que todos entendamos qué es Proactible, cuál es su causa en lo que está ayudando. Sí, Proactible es una empresa social la cual busca ayudar a personas con una amputación de miembro inferior, es decir, pierna, a volver a caminar. Esto lo hacemos a partir de la fabricación de prótesis, rehabilitación física previa y posterior y el acompañamiento adecuado para este estilo de vida que desgraciadamente para muchas personas en México va a representar los siguientes 25 años más, ¿no? Entonces nos enfocamos en eso. Lo que queremos a partir de la labor que hacemos es duplicar la atención de las personas con amputación, que sea de calidad y que asegure que en serio van a volver a caminar. Estamos hablando de que en México llega a haber varios datos, pero se habla inclusive a veces hasta de 100,000 personas con una amputación y de las cuales solamente 3,000 vuelven a caminar, ¿no? Entonces dices, oye, ¿qué está pasando ahí? Y tiene que ver con un tema de oferta, demanda, y ahí nos involucramos con herramientas de negocios para poder adaptar esto y decir, oye, incrementemos la atención para las personas. Y ya en de cómo surge, que es este inicio que me comentabas, pues surge a partir, de hecho, de entender el problema. Todo surge después de una clase de chino. Un profesor investigador me presenta una prótesis de pie dinámico a bajo costo y es como con toda tecnología. Dices, órale, ¿no? Pues esto es un invento padrísimo, más confundimos normalmente invento con innovación, ¿sí? El que haya una tecnología, un invento, pues puede ser hasta los de televisión de las 12 de la noche de que da fuerzas de compra esta máquina para bajar de peso o esas cuestiones. Pero si no se adapta al día a día de las personas, o sea, y si no le genera valor, entonces no estás viendo una innovación. Y entonces el tema de innovación surge después surge este pie protésico a bajo costo, empezamos a conocer la realidad de las personas y se comienza con una asociación civil, de la cual yo formo parte como voluntario y empezamos a entender aún más la problemática. Se empiezan a donar prótesis, o sea, se empieza a avanzar en ese sentido porque a fin de cuentas teníamos un enfoque que era ayudar a las personas con amputación
Y cada vez lo fuimos acotando más y aprendiendo más cosas, y eso nos llevó a decir, a ver, ¿está padre donar prótesis? Sí, pero también requiere un acompañamiento adecuado. ¿Qué es ese acompañamiento? Rehabilitación. Ah, perfecto. Oye, más también hay gente que no necesariamente era donación, o sea, sí podía pagar por esto y no se quiere esperar a veces a programas de gobierno y fondos que haya para ver cuándo le toca. O sea, se quiere atender antes, pero a un precio más accesible. Ah, entonces ya requerimos algo que incluya esto y esto. Oye, pero los profesionales que actualmente o solo dan prótesis o solo dan terapia. Ah, pues entonces hagamos un lugar donde se dé ambos y que este lugar involucre la especialización en personas con amputación, ¿no? Atendamos a muchas personas a un menor costo, pero que nos deje un margen similar a lo que se dejaría si atendiéramos a una sola persona o dos en un mes o cada 2 meses. Y eso es lo que nos llevó a decir, oye, pues lo que se requiere actualmente es un centro de atención especializado para que las personas con amputación de miembro inferior puedan volver a caminar. Y es así como ya surge Proactive, ¿no? Con todos esos aprendizajes que fueron inclusive hasta 4 años previos, o sea, de estar ahí involucrados en el problema, entender bien el contexto, la situación, para poder llegar a lo que el día de hoy concebimos como Proactive, como esta empresa social. Oye, ¿y por qué decidiste hacer una empresa social y no, bueno, vamos entendiendo lo que es una empresa social, un emprendimiento social y no un emprendimiento normal de que tú pues, comercialices solamente las prótesis? Justo hace 10 años inició mi trayectoria, me metí en este mundo hace 10 años y fue porque primero inicié con una clase especial con Ashoka. Ashoka es una organización internacional que promueve el emprendimiento social, el desarrollo de agentes de cambio. Dentro de ellos está Mohamed Yunus, que es premio Nobel, creo que no recuerdo si es de La Paz o de Economía, que tiene temas de Grameen Bank, etcétera. O sea que ya ha habido muchos casos de innovación social, inclusive, que estas metodologías se adaptan a otros esquemas. Y me tocó en esa clase aprender especialmente sobre el tema de emprendimiento social y estas herramientas de negocio que se pueden llevar a la parte social, a problemáticas que no han sido resueltas de otras formas y cómo damos ese giro para que mediante los mecanismos de negocio puedan llegar a funcionar. Entonces, ¿por qué decidimos emprendimiento social? Porque era algo que ya teníamos en la cabeza desde hace 10 años a partir de una clase. Ahí conocí a uno de mis ex socios con el que arranqué Proactive en su momento. Y ya de hacer de empresa social tuvo que ver mucho porque si es una empresa o es un emprendimiento, ¿no? Cualquiera le podrá decir emprendimiento. Más de fondo nosotros sabíamos que era un emprendimiento social porque la problemática estaba clara y lo que más buscábamos con lo que íbamos a hacer era resolver ese problema. Sí generando una utilidad que nos ayude a sostener esta visión, ¿no? O sea, y que inclusive nos ayude a crecer más adelante para resolver el problema para más personas, pero siempre con la visión de cómo ayudamos a que más personas con amputación vuelvan a caminar. Entonces, como eso siempre ha ido por delante, por eso es que somos un emprendimiento social y todos los esfuerzos que hacemos es para que se logre eso. Inclusive desde una parte de mercadotecnia yo te puedo decir, no hay acción que no lleguemos a tomar desde el área de mercadotecnia que no sea pensando en desde lo que hagamos que ya ayude a las personas, ¿no? Independientemente que se vayan a atender o no, que ya estemos ayudando a esta problemática que se presenta. Que justamente abono con el tema que hablas de mercadotecnia, donde hoy en día el Growth Marketing habla sobre pensar primero en el cliente y cuáles son sus necesidades y a través de a lo que nos platicas, pues ponerte en tu lugar, ser esa parte empática, cómo realmente les estás ayudando, resolviendo su problema, estás impulsando, pues dando un cambio en sus vidas con esto que es una prótesis. Por ejemplo, ¿qué más son de cualquier parte de miembros? Puede ser mano, pies. Sí puede haber de cualquier parte, sin embargo, la realidad en México es que de cada 100 personas, 90 van a tener amputación de pierna. Y esto se debe en gran parte porque la diabetes es una enfermedad ya crónica que afecta a muchísima población de México, ¿no? Entonces, nos enfocamos más en miembro inferior porque es un área que se ve muy impactada por esto y que a veces ni siquiera vemos en las calles porque no pueden ni siquiera bajar los escalones para salir de su casa. Oye, y justamente cuéntanos esas historias porque nos encanta pues conocer más a fondo estas historias que han impactado en tu vida,
positivas, negativas? ¿Cuáles son esas historias que has tenido en este trayecto ya de 10 años? Yo creo que, bueno, han sido muchísimas. A la fecha, tan solo, por ejemplo, de la empresa social, de Proactible, ya llevamos más de 750 personas valoradas, de ellas más de 500 atendidas. Esto representa casi una cuarta parte de la atención del estado de Jalisco a lo que hacemos al día de hoy, año con año. Y ha habido diversos casos. O sea, yo puedo decirles casos como, por ejemplo, tengo muy en mente el caso del señor Antonio, que cuento muy seguido, que es una persona que su hija se reía, ¿no? O sea, porque su hija se reía y decía, es que es el típico caso en México. Es una persona, sufre una amputación, la sufre antes de jubilarse, entonces no se puede jubilar, tiene que seguir trabajando, pero tiene la amputación y pues ¿qué va a hacer, no? Ahora se queda en casa, la hija deja inclusive de trabajar a veces por estarle cuidando y que logramos que se atendiera esto para que ella tuviera mínimo la paz de poder estarse atendiendo, o sea, poderse ir a trabajar y que su papá pudiera estarse atendiendo solo en casa, hacerse de comer, ir al baño y demás. Eso era lo que buscaba, ¿no? Y yo todavía recuerdo que un día de broma me dijo de que no, yo cocinar y esas cosas como sea, yo me quiero poner a trabajar y yo voy a traer mi taxi y no sé cuánta cosa. Todavía en su última sesión, ya que habíamos acabado el proceso con él, llegó un día y llegó manejando un carro él, porque ya era Uber, ¿no? Y traía a la hija. Antes se tenían que estar esperando el camión, o si se hacía tarde pedir el Uber y estar viendo cómo lo pagaban o cancelarnos la cita, ¿no? Y ya en esta última sesión, él llegar manejando un carro que un amigo le prestó y que lo metieron a Uber y que ya estaban haciendo negocios juntos y decir, ya vengo a mi cita y mi hija viene conmigo, si yo la traje, ¿no? Entonces, es un tema de independencia que no solo beneficia a la persona como tal, sino también a la familia. Y así como su caso, te puedo decir que normalmente, imagínate, de esas 500 personas, mínimo, cada una tiene 2 familiares más que se ven beneficiados, cada uno de ellos. ¿Que también ¿no? que reciben una prótesis? ¿A eso te No, refieres? ¿O a qué te me refieres? refiero más a este impacto de hacia la familia que se ven beneficiados. Te comentaba el caso de la hija, que en el caso de la hija, ella decía, es que yo hay veces que me quedo mejor en la casa para no ir a trabajar, porque lo tengo que estar cuidando. Entonces, imagínate que el papá ya no puede trabajar y requiere medicamentos y ciertos servicios. Y que aparte la hija que trabajaba y que tenía su sueldo tiene que estarle cuidando, porque un trabajo que desgraciadamente muchas veces no consideramos es el cuidado en el hogar, ¿no? Y este trabajo que no es remunerado lleva otra carga que es la de ser cuidador o cuidadora, que normalmente recae en la mujer cuando una persona tiene una amputación, que normalmente suelen ser 2 hombres, ¿no? Entonces, dejaba de trabajar, tenía que tener otro trabajo dentro del hogar que era cuidar a su papá y que a partir de esto es, oye, ya puedo volver a trabajar, puedo retomar esa cuestión de mi vida en paz, mi papá ya tiene esa independencia para hacer cosas, está generando un ingreso y que normalmente eso representaría una pérdida para el hogar y para el Estado de unos 10,000 pesos, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve beneficiado económicamente, familiarmente también? O sea, porque mejora la convivencia familiar, ya pueden ir a pasear al parque con los nietos, ya pueden irse a las comidas, ya pueden hacer varias cosas y no estar pensando en, ay, es que cómo le hacemos o qué va a pasar el día de hoy contigo, ¿no? Wow, o sea, todo el proceso que involucra este impacto de ayudar a una persona y alrededor lo que también les genera, ¿no? Como de ir a trabajar y demás, que se empiezan a hacer autosuficientes en ese mismo crecimiento y de este propio impacto. Y a ello, que has llevado Proactible a otros premios, a otros lugares. Cuéntanos esa historia también, o sea, ¿a dónde te ha llevado este camino de este emprendimiento social que lo vienes presentando ya en varios países, tengo entendido, ¿verdad? Sí, recientemente, uno que no agregamos, pero recientemente, por ejemplo, estuvimos en una aceleradora en Colorado. Entonces, estuvimos participando con personas de Kenia, Uganda, o sea, no sé, Kenia, Uganda, África, en su mayoría, Latinoamérica también, algunas personas de Estados Unidos. Era una aceleradora enfocada en personas con enfoque en ayuda a personas en situación marginada, se podría llamar, o era como lo describían ahí,
Y entonces, pues, entramos por el tema de personas con discapacidad, ¿no? Entonces, justo nos tocó estar presentando en el Summit. Fuimos de las 10 empresas seleccionadas para presentar. Anteriormente ya hemos tenido oportunidad de presentar en Londres, Pichat Palace, que pues nos tocó asistir a uno de los palacios o lugares famosos en Londres, a presentar ante personas de mucha gente de Arabia Saudita, China y de distintas partes del mundo, con personas de Malasia y de otros lugares. Me ha tocado... ¿Y cómo es el ambiente en esos lugares? O sea, cuando vas, por ejemplo, que estuviste en Colombia, ¿cómo es el ambiente? ¿Sí se vuelve muy competitivo? ¿Se vuelve entre egos? ¿O cuando fuiste acá a Londres? O sea, realmente, ¿cómo es ese ambiente que tú lo sientes entre hasta la distinción de raza y sociedad? Creo que va cambiando mucho. O sea, en Colorado, por ejemplo, esto fue en Estados Unidos, era muy abierto porque como muchos éramos latinos, la dinámica era muy padre, aunque fuera virtual, de que nos estábamos comunicando todos y compartíamos mejores prácticas y demás, ¿no? Ahí decían que siempre yo era el que no se callaba, ¿no? Cuando había un silencio y necesitaban que alguien hablara, que entraba yo. Siempre he sido muy participativo, entonces eso me ayuda también mucho a veces a destacar, ¿no? y tener esas oportunidades. Londres yo creo que fue uno de esos lugares como un poco más cerrados porque sí, mucho era muy formal y era muy pesado, bastante trabajo y preparar y cansado. Sí me sentía como más aislado en ese. Te asignaban un mentor, es padre, o sea, porque siempre tienes diferentes perspectivas, o sea, y lo que visualizan. Yo te puedo decir, oye, Londres está padrísimo, pero Londres está volteando esa área de oportunidad que es China, como no tienes idea. Y ya China ahorita es el país, o sea, en mercado es el más interesante, ¿no? Entonces, sí íbamos de México, era como, bien, pero por el enfoque que yo tenía no era lo que más buscaban en ese sentido. También me ha tocado ir a China representando a México. Creo que en el evento del Foro Económico Mundial que me tocó asistir era muy interesante porque ahí te dicen, no te preocupes por ver qué dice el gafet de la persona que tienes frente a ti, tú platica, ¿no? O sea, y tú convive, reúnete, o sea, porque dicen, las conexiones reales es lo que va a mantener a fin de cuentas, ¿no? Y entonces, yo recuerdo una vez que iba en un autobús y estaba con una chava de Eslovaquia, creo, y que habían sido ganadores de un grande Coca-Cola a nivel mundial, así increíble, y ella diciéndome que padrísimo mi proyecto y que increíble lo que yo hacía. Yo decía de que, o sea, sí, pero tú ves los fondos que traes detrás de apoyo y no sé cuánta cosa, ¿no? O platicar de temas como puede ser el tema del narcotráfico en México, con una persona que yo me senté y que vi y dije, no va a hablar español. Yo decía, una persona que habla chino y solo chino y ya. Y me empieza a sacar plática en inglés y dije, órale. Y hablar del tema del narcotráfico y luego pasar a que resulta que él era el encargado de Health Government Affairs en la administración de Barack Obama, ¿no? O sea, del tema de asuntos de salud de Barack Obama, él era el encargado de salud, ¿no? Y decir, ¿what? O estar sentado en temas de que está muy de moda el tema de mejora continua, Lean, Kaizen, etcétera, y estar en mesas de trabajo con el encargado de Kaizen, ¿no? Del que desarrolló la metodología. O me acuerdo mucho, porque pues mi tema a fin de cuentas es el acceso a la salud y esta universalidad que se puede llegar a hablar, y estar en mesas de trabajo con encargados de Reino Unido, de Australia, de varios lados, y que dijeran, México tiene acceso a la salud para todos. Y yo de, sí, pero universal no quiere decir que sea eficiente, ¿no? Y ver cómo los panelistas que estaban, cuando volvían, decían, a mí me marcó esto, ¿no? Y que dije, un chavo en ese momento creo que tenía como 25 años, y que dijeran su frase en una grabación del Foro Económico, o sea, de lo que había comentado en la mesa, y era así como, no manches. Y creo que a fin de cuentas ahí es, en los foros, el participar, animarte a preguntar, el ser curioso y curiosa y cuestionar. Creo que es lo que se vuelve más interesante y que hace que puedas llamar más la atención. Muy bien, y justamente a que has participado en todas estas áreas, ¿qué les puedes compartir con tu expertise? Porque aparte tienes una capacitación, una profesionalización en ese tema de innovación y emprendimiento, que es tu formación académica, que si uno quiere hacer un emprendimiento social, ¿por dónde empezar? Yo creo que lo primordial, y es algo que por suerte siempre he sido muy bueno, yo soy muy observador, o sea, y mi oído es, mi equipo se ríe, pero yo puedo escuchar cosas que el día de hoy estamos tú y yo acá y puede ser que yo escucho cosas de la oficina de al lado, ¿no? Así. El chismecito. Sí, ajá, me puedo aventar casi todo, pero entonces hay ciertos detalles y palabras que yo pongo mucha atención, entonces soy muy observador y minucioso en eso.
Yo creo que si queremos emprender socialmente tenemos que observar y entender el problema al cual nos vamos a enfocar, ¿no? Inclusive constantemente replantear, o sea, una de las capacitaciones que tuve fue System Thinking, pensamiento sistémico, cómo entiendes la problemática, pero entendiendo todos los elementos, actores involucrados. Entender el contexto desde afuera, pero también muy de cerca, a detalle. Eso es primordial. Y el segundo paso, o sea, yo creo que hay veces que se castiga mucho el emprender por emprender, el hacer por hacer. Todo se inicia haciendo, ¿no? Hay un modelo que se llama Kinefin Model y es este Kinefin, lo que se refiere es que hay diferentes acciones que tomar cuando algo es complejo, caótico, sencillo y demás, es un cuadrante. Y a mí siempre se me queda muy grabado el caos, ¿no? A mí me encanta la palabra caos porque de caos salen nuevas cosas. Y para poder con este caos, y con este caos que es emprender, o el querer emprender social y de entender un problema, muchas veces lo primero que se requiere es actuar, ¿no? Entonces dice, ante el caos, actúa, porque no hay una respuesta lógica, no hay un proceso, nada. Entonces, observación, y ya que hay observación, actuación, ¿no? O sea, o actuar. No, acción, perdón. No, y sí va mucho sobre el proceso de, hasta figuras como el proceso científico, ¿no? Que uno que primero que tiene que hacer es en una observación, luego generar una hipótesis para poder hacer una metodología y de esa manera estarlo marcando. Que ahorita mencionaste varias metodologías, como también que sumaría Design Thinking, y luego que sumaría también Lean Startup, ¿sí? Todos esos procesos de las personas que quieran emprender de manera social, pues sean observativos en su entorno para poder hacer este impacto. Que yo siempre digo, si quieres impactar a tu país, primero impacta a tu entorno más cercano y se va a hacer exponencial. Sí, creo que eso es algo muy importante, o sea, hay que iniciar por el contexto en el cual te mueves, o sea, porque muchas veces queremos entrar a industrias y ramos que son muy completamente distintos a lo que hacemos. Entonces, si conoces de un área en específico y es algo cercano, es más sencillo, ¿no? O ahí es más fácil que detectes esas oportunidades. Y justo ahorita lo mencionabas, yo creo que de los mejores emprendedores que podría llegar a ver, más a veces desaprovechamos esa parte, son los científicos y las científicos, ¿no? Las científicas, porque a fin de cuentas, ese es el proceso. O sea, y solamente le hemos puesto nombres rimbombantes en algunas otras áreas y así sacamos el Lean Startup, sacamos el Javelin, o sea, sacamos Empathy Map, Validation Board, o sea, hay varias, pero a fin de cuentas siempre es lo mismo. Observación, hipótesis, y acción y seguimiento de resultados para ver qué se tiene que iterar y repetir el ciclo una y otra vez. ¿Y tú qué consideras que para ir mejorando este ecosistema y no meternos en temas de política ni extensión de más, pero qué consideras que sería ir mejorando nuestro ecosistema de emprendimiento para que las iniciativas sean en pro de que existan más emprendimientos sociales? Creo yo el que hay una denominación o un acotamiento que es emprendimiento social se hizo en su momento para hacer notar que se tenían que tomar acciones en ese sentido. No considero que debe de haber puro emprendimiento social, o sea, también está el emprendimiento tecnológico y el tradicional. Más bien creo que en su momento fue bueno hacerlo notar, o sea, y es bueno que se siga dando el espacio para que personas sepan que es una alternativa, ¿no? Ya hablando de fomentarlo, creo que si lo que queremos es ver emprendimiento social, yo me pasaría un escalón atrás y lo que buscaría es más agentes de cambio. Personas que desde sus comunidades tomen acción. Porque si ya lo planteamos desde un esquema de cambio, se define siempre como el asistencialismo, es lo primero que existe, ¿no? O sea, el dar y listo. Luego está el asistencialismo escalado, que es doy, pero duplico, ¿no? Es como cuando tenías tu asociación aquí, la pones en otro estado y en otro estado y en otro estado. Y luego está el cambio de sistema o el cambio sistémico, ¿no? Que ya es, esto funcionaba así y ahí entras en temas no políticos, pero de gobierno, o sea, infraestructura, de políticas públicas
que ya tienes que hacer cambios para que las cosas mejoren. Ahí te entras temas de ley Olimpia, o sea, varias situaciones que se han estado moviendo en pro de que el sistema funcione de mejor manera para resolver ciertos problemas sociales y que entonces la gente ya no le queda más que acatar, ¿no? A partir del cambio que tiene el sistema. Pero lo mejor, y no quiere decir que lo único, siempre será el cambio de mentalidad. ¿Sí? Entonces, el que podamos tener a muchas personas pensando en hacer lo mejor posible siempre por el planeta, no ser ellos y ellas los mejores del planeta, sino para el planeta, es ahí donde con que existe esa mentalidad ya la tenemos ganada, ¿no? O sea, justo estoy ahorita en un nuevo consejo que creo que no venía en el documento de semblanzas, pero es territorio de agentes de cambio y es Jalisco como punta de lanza para que fomentemos más el desarrollo de agentes de cambio en diferentes rubros, ¿no? Entonces, creo que muchas veces es eso, perfilar como agentes de cambio, porque no todas las personas van a ser emprendedores o emprendedoras sociales. ¿Y por qué es difícil? O sea, se estima que solamente, recuerdo un foro que fui hace muchísimos años, Accenture decía, 13% de la población, o sea, 10%, pone tú, va a emprender. Los demás no quieren eso y ni siquiera tienen las habilidades o las aptitudes para eso, ¿no? Entonces, creo que va por ahí, el fomentar ese agente de cambio y que esa comunidad entonces apoya estos emprendimientos y que a la par cualquier cosa que se llegue a hacer en la actualidad que ya tenga este alto impacto social positivo, porque también puede haber lo negativo, ¿no? Sí, fíjate que a veces se hace tan difícil hablar en tema de emprendimiento y no porque hoy ya la gente no cree en poder emprender, porque hoy ya con las facilidades tecnológicas y de información, no es lo mismo emprender hace 10 años, que era literalmente decir que estabas loco, que solamente es con gente de dinero, estatus, etcétera, ¿no? Pero lo difícil ahora se basa en las personas, donde quieren encontrar la supertecnología o el supercambio, la superinnovación, pero no se conocen a ellos mismos sus capacidades para poder hacerlo, ¿no? Y que si lo aplican no funciona y de ahí queda y desiste. Entonces, una experiencia que ha sido impactante en mi vida, yo desde muy pequeño, a los 8 años, empecé a ser voluntario en una asociación civil y esto en mi comunidad generaba mucho impacto en mi vida, donde me generó habilidades de liderazgo, de comunicación, de empatía, de acercamiento a las personas, que inconscientemente no sabía lo que me iba a servir estas herramientas en un futuro. Y todo fue porque fue ese contacto como ser un agente de cambio. Entonces creo que ahí va el giro, que si uno dice, oye, no sé en qué emprender, bueno, empieza a ser un agente de cambio, porque ahí te vas a dar cuenta de las necesidades, te vas a dar cuenta de qué necesita tu entorno, y si bien, como dices, eres observador, y una persona que conecta con otras cosas que te empieces a desarrollar, ahí vas a encontrar realmente ese cambio y que puedas crear un emprendimiento o un emprendimiento social. Sí, correcto. O sea, justo por ahí. Porque a partir de actuar, también se da este aprendizaje, ¿no? O sea, hablabas de que los fracasos, pues sí, puede ser que te equivoques, pero prueba y error, prueba y error, prueba y error, y te va a llevar a algo nuevo. ¿Y cuáles van a ser, hacia dónde va ahora Proactible? ¿Cuáles son las miras que se tienen en estos años? Pues ahorita estamos posicionándonos mucho en tema, otra vez retomando el enfoque internacional, o sea, a fin de cuentas, ya tenemos un centro que da una atención bastante buena al estado de Jalisco, inclusive como 10 personas de otros 10 estados de la República, ¿En dónde se encuentran? Estamos en la Colonia Constitución, Calzada Constituyentes 929, Colonia Constitución en Zapopan, cerca de la Seattle, donde está el Mercado de Bola, cerca del Telmex, toda esa zona. Entonces, primero que nada es mejorar el centro que tenemos. Ya la verdad, cada vez se ve más lleno, tenemos cerca de unas 70 interacciones por semana o más con personas con amputación, es altísimo en este rubro. Imagínate que atendemos 6 a 7 veces más que lo que atendería cualquier ortopedia a nivel nacional en promedio, ¿no? Entonces, mejora del centro. Segundo, apertura de una segunda sucursal. Ya es algo que ya estamos buscando, estamos viendo dónde va a ser y estableciendo alianzas para eso también. Más ya lo tenemos visualizado, que es, tenemos que abrir otra sí o sí en otra zona
por el modelo que tenemos. Hemos estado capacitando, ya tenemos que empezar a ver, oye, cómo funciona este esquema. Y tercero, por el volumen que tenemos, estamos ya llegando a un volumen de atención que se vuelve muy atractivo y que nosotros, por así decirlo, digamos que somos un gobierno, ¿no? Imagínate, comparando el año pasado, yo tengo el doble de atención que lo que tiene gobierno estatal. Wow. ¿No? Entonces, ¿qué implica esto? Que tenemos una atención bastante alta, pero que también implica volúmenes de compra elevados, ¿no? De distintos componentes. Entonces, ya llega ese punto en donde tenemos que replantearnos y decir, oye, pues, ¿qué precios vamos a tener? O sea, ¿qué requerimientos y qué ventajas por la cantidad de personas que atendemos en el día a día? Y porque si pensamos en una segunda sucursal en otra zona, pues, oye, también implica mayor atención, por ende, pues buscar mejores tratos para que pueda ser más accesible para más personas lo que hacemos. Ok, y si yo conozco a una persona, un familiar, que necesita pues de una prótesis, ¿cómo me puedo acercar contigo, con ustedes? ¿Cómo es el trámite para poder pues tener esta prótesis? Normalmente a la gente le encanta, en este perfil suelen ser personas adultas, prefieren teléfono, entonces es 33 38 52 12 29, tenemos WhatsApp o por llamada, lo que prefieran, o también a través de nuestras redes sociales. En todos lados estamos como Proactible, PROAC, T de Tito, I de Ignacio, B de Bueno, E de Laura, E de Ernesto, Proactible. En todas nuestras redes estamos así, nos pueden encontrar. Lo padre es que se acercan siempre, y debido al enfoque que tenemos, la valoración es gratuita. Entonces, son más de 2 horas enfocadas en la persona para poder resolver cualquier duda, conocer bien su caso y hacer las propuestas adecuadas, ¿no? Entonces, y de forma gratuita. Al final hasta se llevan manuales, instrucciones de cuidados y en serio, el que se haga esto lo más pronto posible beneficia el que la persona en el largo plazo le vaya a ir mejor donde sea que se vaya a atender en un futuro. Eso gratis, ¿no? Ok, y en la cuestión del costo... Puede haber diferencias, podemos hablar de 20, 25, 30, 40 mil pesos, por ejemplo, o sea, en temas iniciales, casi siempre las tenemos subsidiadas, es la realidad. Y ya podríamos llegar hasta alternativas de 200, 300 mil pesos, o hasta, ha tocado prótesis que haya de 2 millones de pesos, 3 millones de pesos que se venden, pero porque ya son biónicas. La realidad de mucha gente en México es que hablamos de unos 40 mil pesos, o sea... Pero es ahora sí que conocer el caso, ver las alternativas, y si no es por un camino, tenemos otro. Algo muy padre es que ese atendemos 6 veces más o 7 veces más, se refleja en cada persona que entra al lugar. ¿Qué quiere decir esto? Por cada persona que pone un pie en Proactible, hay más de un 50% de probabilidad de que sí vuelva a caminar, por los servicios que damos y los esquemas. O sea, buscamos el cómo sí que te decía de inicio. El chiste es que cualquier persona, como el señor Antonio que te contaba, o... independientemente de edad, sexo, o sea, lo que buscan dedicarse a hacer, que puedan atenderse y volver a recuperar esta autonomía. Ok, ¿no? Y ahorita que dices que como prótesis biónica, entonces son prótesis más genéricas, que cuando estabas contando Sí. que fuiste con este profesor, investigador, que vistes así la prótesis tecnológica, me imagino que acá ya es más austera, pero en el tema de sus necesidades, ¿no? Nos enfocamos en buscar muchas opciones. Lo padre es que cada vez tenemos más acceso a proveedores y diferentes alternativas, entonces eso nos ayuda a buscar componentes de muy buena calidad, pero que sean cada vez lo más accesibles posibles. Entonces, ese pie que en su momento me enseñó no era el más tecnológico, en realidad ese profesor investigador lo que buscaba era desarrollar tecnología que fuera accesible. Entonces, era un pie hecho a base de fibra de vidrio, era caucho, o sea, hay varias cuestiones, pero que buscaba que fuera súper económico, ¿no? O sea, si un pie de ese tipo valdría 15 mil, 20 mil pesos, que valiera 500, ponle tú unos 1000 y algo. Entonces, va muy enfocado en ese sentido. Y lo que usamos actualmente pueden ser componentes hechos en México, podemos traer importados, o sea, trabajar varias cosas, pero siempre pensando en más que de austeridad, en buscar cuáles son las alternativas que permiten que esa persona vuelva a caminar y de ahí para adelante. Excelente, eso es sobre todo un enfoque muy claro, porque resolver el problema es que salgas caminando.
Creo que hasta como para eslogan, ¿no? Aquí nos encargamos de que salgas caminando. Sí, y eso, porque sabemos que es el primer paso en pro de muchísimo más, y es lo padre, y creo que ante un tema tan complejo como es el emprendimiento social, lo vuelve un caso muy sencillo, porque lo que hacemos es muy tangible. Si trabajáramos temas de feminismo, equidad, personas con alguna situación, un problema mental, se volvería muy intangible y quizá volvería más complejo el medirlo. Más la realidad es que a mí me ha tocado un camino fácil en torno a lo que hago, ¿no? Así es, así decirles, aquí te ayudamos a dar el primer paso. Ajá. Así es, A quien hasta guste. para tema de, Ya te voy a de contratar de marketing, ¿verdad? eslogan. Ah, sí. Ya se me vinieron varias ideas, ¿ah? No, pues te felicito, Carlos, por toda esta trayectoria, esto que estás haciendo con un alto impacto social, la verdad, que les cambies las vidas a las personas, que literalmente les ayudes a dar el siguiente paso en su vida, a quien pues, por alguna razón tuvieron que perder un miembro, una amputación. Eso es algo maravilloso porque sí, la gente cuando pierde un miembro pues es como perder una parte de sí total, literal, y se desaniman. Yo me imagino que has de tener esas historias donde gente cambió la vida de un tema de depresión total hasta un giro de ser nuevamente otra persona más viva. Yo, justo en ese, por ponerte un ejemplo, o sea, y voy a usar un nombre genérico, pero el señor se llama así, el señor José, ¿no? Así, podría decir lo mismo que fulanito, pero recuerdo mucho el señor José, que en la primera sesión, o sea, cuando hicimos esta valoración que era gratuita, el señor llegó y estaba enojadísimo, o sea, tuvo la valoración y se acerca el protesista, fisioterapeuta, y al final voy yo, y de inicio el protesista dijo, oye, el señor está muy enojado y está muy serio, ¿no? Así de que no quería hablar nada y cuando contestaba gritando. Y estaba en una silla de ruedas, no se quería ni parar ni nada y agarrado, ¿no? Y enojado. Venía con su esposa y con su hija. Volvemos al tema. Las mujeres son las que acaban cuidando a la persona y normalmente también se ven impactadas o beneficiadas en caso de que se pueda atender. Pasa la fisioterapeuta y dice, ay, sí está muy serio. O sea, ahí hay un tema, trae una situación de depresión, o sea, se nota, pero ya como que está empezando a platicar un poquito más, ya tiene un poco más de confianza, ya se soltó. Paso yo y se notaba, o sea, que sí traía como esa situación, porque claro, o sea, es una pérdida muy fuerte, es como perder un familiar, el perder una amputación. Y ya, ¿no? Dices, bueno, pues ya vimos todo, anda de que sí lo van a poder apoyar sus hijos e hija, ya va a iniciar su atención. Inicia su atención y conforme iba avanzando ya sonreía más, ya no llegaba en silla de ruedas, ya pasaba andadera, eso es un tema físico. Pero ya tenía su tono de voz más regulado, hablaba mejor con la gente, más felices. Al final el señor resultó que hasta cuando hacíamos reuniones era el primero en llegar a la reunión y compartir y animar a todos, ¿no? Y cómo eso va cambiando también a partir de este paso, ¿no? Que decíamos, o el servicio que damos también ayuda en ese sentido, o sea, porque también afecta a esa situación. Qué bonitas historias. Pues bien, Carlos, ¿qué podrías compartirnos de qué es lo que te mantiene, cuáles son los procesos que te mantienen a ti creativo para, pues, seguir innovando o buscando esas alternativas? ¿Tienes algún proceso que consideres que es lo que haces que te mantiene creativo? Creo que una cosa que me ayuda a mí mucho es dar mentoría, ¿no? O sea, el poder ser mentor en ocasiones de ciertos proyectos. A veces, pues sí, me invitan como consultor o ciertas cuestiones y lo hago por el tema de abrirme el panorama, ¿no? Soy una persona que sabe hacer mucho de lo que llamarían el shadowing, o sea, me gusta mucho ver cómo hacen algo para yo copiarlo y solía ser esa persona en la universidad que si alguien hacía una tarea, por ejemplo, decía, oye, hasta aquí lo entendí yo y me mostraba y yo lo aprendía y sabía mejorarlo y hasta lo resolvía, ¿no? Porque lograba copiar, pero, o sea, hacerlo todavía mejor, inclusive entendiendo más el panorama. Entonces, construyo mucho con base a otras mentes. Y entonces, por eso el ser mentor a veces, o el estar, o tomar alguna clase o así, me ayuda para aprender. Y yo creo que dos, es esta incomodidad. O sea, he llegado a tomar acciones o movimientos o situaciones que no serían normalmente los caminos previamente acordados, más eso me lleva a tener otras nuevas salidas, ¿no? Entonces, el incomodarse a veces hasta en temas de colaboración o relaciones con proveedores, con posibles competidores, ciertas cuestiones, puede llevarte a detonar otros tipos de esquemas que se pueden volver interesantes. Entonces,
Eso también. Y lo de siempre, o sea, el observar, ya una vez que traes tu empresa corriendo, los datos, ¿no? O sea, tanto financieros, pero yo tengo datos y estadística de un montón de cosas, ¿no? Entonces, todo eso me ayuda a mí a tomar decisiones que a la fecha han hecho que en México haya inclusive ciertas propuestas, que es padrísimo decir, yo fui de los que pidió que hubieran esas propuestas para México, ¿no? O sea, entonces creo que eso, tener información a disposición, el conocer sobre otras personas y otras mentes y ver sus casos y ver qué aplica para acá, y el mantenerme siempre observando qué pasa a mi alrededor. No, y te veo y si estoy sonriendo es porque me identifico. O sea, me identifico totalmente de cuando doy clases, cuando me toca ser mentor o cuando doy una ponencia que me invita a una universidad. Esos espacios, la mayoría siempre los regalo porque me aportan mucho valor a mí en saber qué es lo que están hablando los jóvenes, que son más jóvenes que uno, que están platicando en las universidades, cuando me invitan también a foros de políticas públicas para generar una nueva política y se hacen estas mesas de discusión, de diálogo para qué tan favorable o no favorable es esta política pública, es muy enriquecedor. Y de ahí es donde tomas toda esta parte de decir qué más puedes hacer o qué te falta hasta más que aprender. Sí. Pues, Carlos, ¿algún libro o película que podrías recomendarnos que haya impactado en tu vida? Yo creo que The Hard Things About the Hard Things, de Andreessen Horowitz, creo. Ben Horowitz, creo. ¿Sabes cómo sería la traducción en español? Estoy pensando, yo creo que es... Bueno, voy a buscarlo, pero creo que es las cosas difíciles de las cosas difíciles, ¿no? Y más, luego comparto el link y quizá en post o posteriormente se pueda agregar ya el nombre porque desconozco el español, pero tiene que ver mucho con la cuestión de cuando te pasan ciertas situaciones que no considerabas y cómo vas trabajando con ello, ¿no? Entonces, creo que más cuando ya eres una empresa andando y pasan ciertas situaciones, eso está increíble. Ya previo a eso, creo que hay mucho texto, ya dijiste, oye, Lean Startup, Business Model Canvas, tienes el Zero to One, que es bastante conocido, hay muchos, pero creo que a mí ahorita en la etapa en la que estoy y que me ha tocado estar ya más como empresa, The Hard Things About the Hard Things, pero busco el libro y la traducción exacta y te la paso. Hay uno que ahorita hice como Cómo ser CEO, también ese te lo paso, pero hay muchos ahí en ese rubro. Película o serie, una que me encantó y que creo que es muy bueno que lo veamos para que veamos a qué punto llegó el mundo en ese sentido, la de We Crash, ese es el nombre en inglés, pero es pues enfocada en la historia de WeWork. Oh, ya, sí. Entonces es la serie creo que está en Apple TV, de WeWork, está increíble, ¿va? ¿Por qué? Porque van a ver, o sea, cómo lograr construir una empresa a partir de ciertas decisiones muy riesgosas, o sea, y de aventarse, sí, más también ciertos engaños y locuras que hubo, ¿no? Entonces, el mundo llegó a estar en ese estado, hay que entenderlo, para también no llegar a ese tipo de situaciones y saber que lo más importante siempre va a ser esta tracción que vamos llevando a cabo, que comprueba con hechos lo que estamos haciendo. Increíble. Para finalizar, ¿qué mensaje te gustaría dejar como eco para las futuras generaciones? Yo creo que lo mencioné hace rato y lo estuvimos platicando acá. Busquemos ser agentes de cambio, ¿no? Yo recuerdo cuando cofundé un grupo estudiantil en el TEC de Monterrey. Yo, quizás muy mala analogía ahorita porque vamos saliendo de un tema de COVID que al fin ya se declaró ya que terminó esta pandemia, ¿no? Pero busquemos ser un cambio que se contagia, ¿no? Entonces, así como el virus que tuvimos, vamos pensando en cómo contagiamos el que existan más y mejores agentes de cambio para el mundo. Me encanta y la voy a compartir contigo. Por supuesto que seamos más agentes de cambio en este mundo y para decirles a todas las personas que también sean agentes de cambio, que transformen su vida para transformar a otras personas positivamente. Pues Carlos, muchas gracias, felicitarte por todas esas acciones, historias que nos has compartido, decirte que esta es tu casa,
ese es un espacio donde también impulsa ser un activista en temas sociales, de emprendimiento, de tecnología, para el momento que tú quieras seguir compartiendo otras historias y otro conocimiento también que podamos aportar a los emprendedores y empresarios que escuchen este podcast. Eres bienvenido, porque necesitamos voces como las tuyas para hacer este cambio positivo en nuestro país, como México y como toda Latinoamérica. Muchísimas gracias, Harim, por la invitación, y pues ahí sí, cuando se ofrezca o lo que requieran, también a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues decirles a todos que nos sigan escuchando en Spotify, que nos sigan escuchando en YouTube como Academia Redemi. Recuerden que tenemos una academia donde justamente estamos apoyando este crecimiento y desarrollo en la formación de emprendedores, que hoy, con lo que nos ha compartido Carlos, vamos a sumar también con un segmento de agentes de cambio. Creo que sería algo muy importante ahí que podríamos colaborar y podemos aterrizar. Igual lo dejamos ahorita en la plática, pero se me viene algo para también cómo impulsar a través de estas plataformas pues algunos agentes de cambio y que puedan conectarse, que sea de manera positiva. ¿Te parece la idea? Me parece muy bien. Ok, pues bueno amigos, decirles que estamos transmitiendo desde Play, y agradecer nuevamente a Play que nos ha permitido este espacio desde su cabina de grabación. Que me sigan en mis redes sociales como Harim Coronado, porque ahí estaré compartiendo más contenido de valor para todos ustedes. Y recuerden ser un agente de cambio positivo para transformar nuestro país. Y nos vemos en un próximo capítulo de Tu Voz Emprendedora.